Bien, estimados alumnos, estamos a su disposición. En esta semana toca los signos de puntuación, el discurso. Es la semana 17. Si tienen preguntas de los temas anteriores, pueden hacerlas utilizando el micrófono y damos la solución inmediatamente. Mientras hayan preguntas, vamos a ir pasando las diapositivas para el entendimiento de los signos de puntuación. Los signos de puntuación, ortográficamente, los signos de puntuación organizan el discurso para facilitar su comprensión. Repito, ortográficamente, los signos de puntuación organizan el discurso para facilitar su comprensión. ¿Se entiende? Comprensión del texto. ¿Cuáles son estos signos más usados? El punto, coma, punto y coma, dos puntos, paréntesis, raya, comillas, signo de interrogación, signo de admiración, puntos suspensivos. La segmentación del discurso que marcan los signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales y las relaciones sintácticas entre los distintos constituyentes de los enunciados. Tenemos un ejemplo para ver cómo los signos de puntuación influyen en la comprensión. Por ejemplo, acá dice Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos. Héctor en este caso es un vocativo, se está dirigiendo a Héctor. Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos. En la oración B, Héctor, mi amigo estudió Derecho en San Marcos. Entonces acá ya Héctor es su amigo. El anterior se dirige a Héctor. Bien, entonces la coma en el primer caso es una coma de vocativo, en el segundo caso es una coma apositiva o una coma explicativa. Tenemos la coma. Usos de la coma. La coma se utiliza como vocativo, como coma hiperbática, coma de inciso explicativo, coma elíptica, coma enumerativa, coma con adverbio oracional, ante apéndice confirmativo, antes de conjunciones coordinantes como la ilativa, la adversativa y la distributiva. Tenemos de coma de vocativo. Ya sabemos que el vocativo es cuando uno se dirige a una persona, es el vocativo. Por ejemplo, no entiendo nada de lo que dices. Sofía. Sofía es el vocativo, está separado por una coma. B. Señor, ¿debo mostrar mi DNI para ingresar a la discoteca? Señor es el vocativo. C. Rosa, ¿qué celebración vamos a hacer si encuentras trabajo? Se está dirigiendo a Rosa. Entonces en la oración A, el vocativo está al final. En la oración B, el vocativo está al comienzo y en la C también. Coma de hiperbatón. El hiperbatón, esta coma de hiperbatón se refiere cuando se altera la oración por los elementos de todo el enunciado y el sentido no cambia. Por ejemplo acá, para ingresar a la discoteca, ¿debo mostrar mi DNI, señor?
La coma hiperbática está al centro. Yo puedo invertir esto, puedo decir, debo mostrar mi DNI, señor, coma, para ingresar a la biblioteca. Entonces puede invertir parte del enunciado y la oración no cambia. En la E, si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer, Rosa? ¿Qué celebración vamos a hacer, Rosa, si encuentras trabajo? Entonces la coma también está separando a los dos elementos del enunciado y el enunciado no cambia de sentido. La F, en aquellos calurosos días de verano íbamos a la playa del sur. Yo puedo decir, íbamos a la playa del sur en aquellos calurosos días de verano. Aunque no sea muy simpático, coma, tu amigo es muy interesante. Tu amigo es muy interesante, aunque no sea muy simpático. Esto se refiere a la coma hiperbática. ¿De dónde viene hiperbática? Hay una figura literaria que es el hipérbato, que consiste en la alteración de las palabras o de las frases. Por ejemplo, yo puedo decir, mujer bonita, puedo decir, bonita mujer. Esto estoy invirtiendo. Es una figura literaria que se llama el hipérbato. Entonces de ahí viene la coma hiperbática, pero ya no es una palabra, sino ya es un elemento de todo un enunciado. Ahora tenemos coma de inciso explicativo. Esta coma de inciso explicativo es porque está encerrando palabras que están explicando. Por ejemplo, las manzanas que estaban maduras cayeron del árbol. La manzana que estaban maduras, está entre comas, cayeron del árbol. Thalía Valdivia, atleta peruana, participó en los Juegos Olímpicos de París. Lean el poema Caminante, coma, no hay camino, coma, de Antonio Machado. Lean el poema Caminante, no hay camino, de Antonio Machado. Fuimos a conocer el río Jordán, coma, donde Jesús fue bautizado. Ahí está la explicación. A veces la explicación está al centro, ahí están las dos comas, puede estar al final. ¿Cómo comprobamos que es explicativa? Porque se puede omitir, pero las manzanas cayeron del árbol. Pero yo quiero precisar, quiero explicar que estaban maduras. Thalía participó en los Juegos Olímpicos de París, pero yo quiero precisar, quiero explicar, atleta peruano. Lean el poema Caminante de Antonio Machado, pero yo quiero precisar, no hay camino, ese es el nombre. Ahora, fuimos a conocer el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. La explicación está al final. Ese es el inciso explicativo. La coma elíptica. La coma elíptica. Ojos que no ven, coma, corazón que no siente. A ver, creo que hay una pregunta. A ver, pueden hacer la pregunta utilizando el micrófono. Profesor, buenos días. Sí, a ver. ¿Cuál es la...? Le había mandado 3 preguntas por el chat. ¿Cuál es la pregunta? Son preguntas de las clases anteriores. ¿Eh? Le mandé preguntas por el chat. Ah, ya. Pero puede decirlo oralmente. ¿Cuál es la pregunta? Son ejercicios de Ah, otros ciclos. está bien, pero ¿cuál es la pregunta? Sobre estos temas de los 2 puntos. De los 2 puntos. Sí, y el uso de puntuaciones. Uso de puntuaciones. O sea, el uso de los 2 puntos.
Sí, de los 2 puntos, de la coma, y de coma. Ya. Eso lo vamos a ver enseguida, lo vamos a ver enseguida, pero bueno, te adelanto. Siempre los 2 puntos se utiliza antes de las citas textuales, es un caso. Los 2 puntos se utilizan también en los vocativos de los documentos, por ejemplo, distinguidos señores, 2 puntos. Los 2 puntos también se utilizan para enumerar, pero para enumerar hay que anunciar previamente. Por ejemplo, yo puedo decir, los alumnos, 2 puntos, Juan, Alberto, Jerónimo, están becados. Entonces yo diría alumnos, estoy enumerando a los alumnos. También se utiliza los 2 puntos cuando hay una consecuencia. Por ejemplo, ganó la carrera, 2 puntos. Su carro era nuevo, ¿no? Se encuentra enfermo, 2 puntos. No asistió a clases. Ese es el uso de los 2 puntos en su mayoría, pero ya lo vamos a ver más adelante. Así que en este momento vamos a ver, para reforzar, llegamos ahorita a los 2 puntos. A ver, ¿está viendo la diapositiva? Sí, profesor. Ya, ahí dice, uso de los 2 puntos. 1. Relacionan proposiciones yuxtapuestas con significado de causa-efecto, o consecuencia, resumen o explicación de la proposición anterior. Es lo que decía, por ejemplo, ganó la carrera, su carro era nuevo. Ahí está la consecuencia, la causa, el efecto, ¿no? Hay unos ejemplos acá. Por ejemplo, las orquídeas se han marchitado. 2 puntos, no tenían agua suficiente. Ahí está la causa-efecto. Otro ejemplo, no llovió durante meses. Los agricultores perdieron la cosecha. Ahí está la consecuencia. Chabela, necesitamos estos ingredientes. Ahí está mencionando estos ingredientes. ¿Cuáles son? Harina, huevos, azúcar. Jorge ha recibido 2 mensajes. 2 mensajes. Uno de Mercedes y otro de Antonio. Ahí está 2 puntos, porque está enumerando. Sino que ahí la I está reemplazando. La E. Optimistas, responsables y estudiosos. 2 puntos. Así son los estudiantes de San Marcos. Ese es un resumen, un resultado o consecuencia de ser optimistas. Ahora, paciencia, determinación y esfuerzo, 2 puntos. Eso es todo lo que necesitas para triunfar. También acá, paciencia, determinación y esfuerzo, 2 puntos. Es todo lo que necesitas para triunfar. Ahí está el efecto. Ahora, Pitágoras dijo, ahí está la cita textual, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Hay una cita textual. Toda cita textual va entre comillas y va precedida de 2 puntos. Acá, estimados estudiantes, 2 puntos. Ese es un vocativo. Se les informa acerca del cambio de fecha del examen. También los 2 puntos se emplean en documentos oficiales como certifica, expone, solicita. Certifica que el alumno Edgar Valera asistió a todas las clases del curso. Es en relación a los 2 puntos. ¿Cuál es la otra pregunta? Sino que había 2 oraciones. Una decía, en qué oración decía en qué oración se deberían colocar los 2 puntos, y las oraciones eran, no le permitieron ingresar y no llevaba su documento de identificación. Y la otra era, se enfrascaron en discusiones inútiles, no se pusieron de acuerdo. Y a mi parecer, en los dos deberían llevar los 2 puntos, pero sé que no. Ya, a ver, díctame la primera pregunta, díctame la primera oración. Despacio nomás. No le permitieron ingresar, no llevaba su documento de identificación. Ya, ahí está. No le permitieron ingresar. 2 puntos, ahí está. Ahí están los 2 puntos. No lo permitieron ingresar. Esa es la Claro,
Pero Está la bien, otra alternativa decía: "Se enfrascaron en discusiones inútiles, no se pusieron de acuerdo". ya, se enfrascaron, ya está bien. Se enfrascaron en discusiones inútiles, 2 puntos. La consecuencia, no se pusieron de acuerdo. Está bien ahí, pues, 2 puntos. Ah, claro, pero en el primer enunciado que le digo, no le habían puesto 2 puntos. Habían dicho que el segundo enunciado era correcto. A ver, la primera, pues, repite. A ver, punto. No le permitieron ingresar, no llevaba su documento de identificación. Ya, no le permitieron ingresar, no lleva sus documentos. Bueno, ahí también si es que no va a los 2 puntos, puede ir una coma, porque es una explicación. Coma, podría ser una coma, porque es una explicación, Pero ¿no? también no expresaría causa-efecto. Ah, claro, en este caso está explicando, sí, pero ahí procede los 2 puntos, porque hay una consecuencia. Pero, si, pero también podría ser, como es una explicación, una coma, pues, porque lo está explicando, ¿no? Pero más tiende a usar los 2 puntos. Ujú, claro. Sí, sí. Ya. Otra pregunta. De lo de no separar sujeto de predicado con comas. Ah, ya, ya. Bueno, el sujeto y el verbo está en el predicado, ¿no es cierto? Entonces nunca se separa o nunca se coloca una coma entre el verbo y el sujeto. No, ya lo vemos ahorita. Ahorita lo vemos. Vamos a ver. Estamos hablando. Acá, por ejemplo, la coma elíptica es numerativa de adverbio con funciones de apéndice. Vamos a ver, por acá debe haber otro vocativo y pero otro inciso. Acá. O sea, ese es sencillo, en el sentido de que del sujeto y el predicado no puede separarse por una coma. Ahí se está cometiendo un error, se está cometiendo un error. Entonces hay que tener cuidado en no poner coma entre el sujeto y el verbo. Sujeto y el verbo. Ya. Entonces continuamos con la coma. Habíamos estado viendo, o hay otra duda. Sí, profesor, es que en la oración decía algunos especialistas, coma, médicos y psicólogos, coma, trabajan mediodía. Y o sea, según yo, después de psicólogos no debería ir coma, porque ahí estaría separando ahí la oración.
pero habían puesto que eso estaba bien. Ya, a ver, dítame la oración. Algunos especialistas, Ya, coma, médicos y psicólogos, coma, trabajan mediodía. ya. Algunos especialistas, médicos y psicólogos trabajan a mediodía. Esa es la oración, ¿cierto? Sí. Ya. Algunos especialistas, médicos y psicólogos. Ya. Hay una coma después de psicólogos. Sí, le han puesto una coma por psicólogo. Ya. Porque algunos especialistas, médicos y psicólogos, ya, coma, trabajan a mediodía. ¿Está bien? ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es la duda? La coma después de psicólogos no estaría separando el sujeto del predicado. Vamos a ver. A ver. ¿Quiénes trabajan a mediodía? ¿Cierto? Algunos especialistas, médicos y psicólogos. Ahí está. Ese sería el sujeto, ¿cierto? A ver, algunos especialistas, médicos y psicólogos. Está bien. Trabaja. En este caso, si lo analizamos la oración, dice, algunos especialistas médicos y psicólogos trabajan a mediodía. Ya. ¿El sujeto cuál es ahí? Algunos especialistas médicos y psicólogos, ¿cierto? Todo es sujeto. Ujú, Ya está, sujeto. Entonces, trabaja, ya está bien. Entonces, esa coma, se puede confundir con una explicativa, pero no. Para, para evitar que se separe el sujeto, entonces esa coma se tendría que sacar. ¿Ya? ah, ya, esa coma no debería ir entonces. Claro, no debe ir. ¿Ya? Mm, Sí. Ya. Otra duda que tengas para luego continuar con lo que estaba hablando de las comas. no, profesor, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, si tienes tiempo, entonces vas siguiendo. Estábamos hablando de la coma elíptica. La elíptica es aquella coma que reemplaza al verbo. Por ejemplo, acá, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. María estudia Derecho, se coma, su hermana, coma, ingeniería industrial. La coma después de hermana es la coma elíptica. En la coma enumerativa, los puestos de papa, yuca, verdura, pescado, etc., fueron desalojados del mercado. Esta es una coma enumerativa. Ahí está. Los puestos de papa, yuca, verdura, pescado, etc. Incluso la coma va antes de etcétera también. Ahora, coma de adverbio racional. Evidentemente, el adverbio es ahí, evidentemente, es un adverbio que se ha formado, forma derivativa de un adjetivo más el sufijo mente. Por eso se considera como adverbio. Evidentemente, coma. Ahí está la coma de adverbio racional. La corrupción afecta más a los pobres. El siguiente ejemplo. No he entendido, sinceramente. Ahí hay otro adverbio, sinceramente. Nada de lo que dijo el biólogo. Ese es coma de adverbio racional. Ahora las conjunciones. Está lloviendo, así que no te conviene salir a la calle. La conjunción acá, así que, así, es una conjunción. La siguiente, no me gusta el básquetbol, pero iré a verlo contigo. Pero es una conjunción, antes de pero.
En ese gran bosque, coma, los niños ora juegan, ora pasean. Esta es una coma que está también antes de las conjunciones distributivas. Distributiva. Estas palabras son sinónimas, es decir, significa lo mismo. Es decir, es una conjunción explicativa. En el caso de la oración Q, está lloviendo, así que no conviene salir a la calle. Es una ilativa. Ahora, de apéndice confirmativo. Te olvidaste de comprar lo que te encargué, ¿no es cierto? Ese es de apéndice confirmativo. Pasamos al punto y coma. El punto y coma separa elementos de una enumeración en expresiones complejas que incluyen comas. O sea, cuando una oración hay varias comas, entonces hay que separar las proposiciones para que no haya confusión en su comprensión. 2. Une proposiciones yuxtapuestas entre las que hay una estrecha relación semántica. Es cuando 3. Es usado delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una mayor longitud, no son extensas. Ejemplo, en el armario puso la vajilla, punto y coma. En el cajón los cubiertos y en la despensa la comida. Acá, por ejemplo, hay varias comas. Entonces es necesario separar para la conversión. En el armario puso la vajilla, punto y coma. En el cajón, esa es una coma elíptica, los cubiertos. Los cubiertos. Y la coma antes de la I, la coma elíptica, los cubiertos. Y en la despensa, la comida. Acá hay comas elípticas. Ahora, B, no temas, porque yo estoy contigo. Punto y coma. Pero, por el amor de Dios, no te fíes de ella. Esta es la oración extensa, o es larga. Pero, por el amor de Dios, es una coma, que está explicando, por el amor de Dios. Se está insertando eso. Por eso va la coma después de pero. Antes de pero hay un punto y coma. Está separando las proposiciones. Alejandra, piensa lo que quieras. Pero, por el amor de Dios. Es una coma de inciso. No te fíes de ella. T. Tigmer. Tigmer Espinosa, el presidente de la comunidad, es el mejor de todos. Sin embargo, por su falta de tiempo, tuvo que renunciar al cargo. Acá, Tigmer Espinosa, como el presidente de la comunidad, esa es una explicación, una coma explicativa. Es el mejor de todos. Punto y coma. Sin embargo, está la conjunción o locución conjuntiva. Por su falta de tiempo, tuvo que renunciar al cargo. Lorena estaba muy emocionada por la idea de venir
a la fiesta. Por tanto, dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Entonces, Lorena estaba muy emocionada con la idea de venir a la fiesta. Por tanto, también es conjunción, una conjunción ilativa. Dejó todo lo que tenía planeado para prepararse. Estamos hablando del punto y coma. Ahora, los dos puntos. Uno, relaciona proposiciones yuxtapuestas con significado de causa-efecto o consecuencia, resumen o explicación de la proposición anterior. 2. Se emplea después de enunciar una enumeración o una cita textual. Se emplean después de enunciar una enumeración o cita textual. Se emplean tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos. Ejemplos. Las orquídeas se han marchitado, no tenían agua suficiente. Está defecto. No llovió durante meses, los agricultores perdieron la cosecha. 2 puntos. Chabela, necesitamos estos ingredientes. 2 puntos. Harina, huevos y azúcar. Jorge ha recibido 2 mensajes. Uno de Mercedes y otro de Antonio. Optimistas, responsables y estudiosos. Así son los estudiantes de San Marcos. Paciencia, determinación y esfuerzo. Eso es todo lo que necesitan para triunfar. Pitágoras dijo, entonces si la cita textual educa a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Estimados estudiantes, 2 puntos, es un vocativo, en documento. Se les informa acerca del cambio de fecha del examen. Ahora, también en documentos oficiales, como certifica, expone, consta, etc. Certifica que el alumno Edgar Valera asistió a toda la clase del curso. Esos son los 2 puntos. Las comillas. En las comillas enmarcan citas textuales, palabras impropias, vulgares, extranjeras o con sentido irónico. Citan el título de un artículo, un poema, un reportaje, un cuento o en general cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Encierran los apodos y los alias que se intercambian entre el nombre propio y el nombre de pila. Ejemplos. La acusada de lavado de activos exclamó, soy inocente, entre comillas. Y la oración de exclamación y admiración está expresando de esa manera. B. Cuando están ebrios, los angelitos de mi vecina no respetan a nadie. Eso está en sentido irónico. Son chicos sus vecinos, no respetan. Cuidados. El cuento.
Cuando hablamos de las comidas, entonces, vamos a ver los ejemplos. La acusada de lavado de activos exclamó, soy inocente, entre comillas. Cuando están ebrios los angelitos de mi vecina, no respetan a nadie. Acá está en una forma irónica, angelitos. El cuento, alienación, el nombre del cuento, pertenece a la obra La palabra del mundo. El verbo escribir es transitivo, puesto que requiere objeto directo, escribir, entre comillas, alumno. Acá en este caso, por ejemplo, escribir ya es algo desde el punto de vista lingüístico. Alumno. Actitud no significa lo mismo que aptitud. También tiene que ver con la cuestión de la semántica. En los años 70, el Cholo Sotil fue jugador del Fútbol Club Barcelona. Acá, Cholo, entre comillas. Fue un apelativo que se le dio de cariño a Sotil. Los paréntesis. Uso de los paréntesis. 1. Insertan información complementaria o aclaratoria, como fechas, lugares, desarrollo de una sigla, el nombre de un autor o de una obra citados, etc. 2. Presentan un inciso aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Entonces veamos acá. Miguel Grau, seminario, 1834-1879. El paréntesis está empleando acá para explicar todo el espacio vital que tuvo Miguel Grau. Fue un marino militar y político peruano. El escritor peruano Ciro Alegría Bazán nació en Sartimbamba. ¿Dónde queda? Sartimbamba, en La Libertad. C. ¿Cuántos países integran la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ONU, ¿qué significa? Es una sigla. Entonces lo desciframos con su nombre completo. También puede ser al revés. Primero puede organización y después entre paréntesis ONU. D. Cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años. Apenas fui capaz de reconocerla. Cuando la vi de nuevo, habían pasado más de 20 años. Apenas fui capaz de reconocerla. Educad a los niños, educad a los niños, y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras, entre comillas, Pitágoras. Él lo dijo, él es el autor. Educad a los niños, no será necesario castigar a los hombres. Vemos la raya. Encierra incisos, enmarca comentarios de un narrador o transcriptor. Precede a la intervención de cada uno de los interlocutores en la reproducción escrita de un diálogo. Se usa también para enmarcar los comentarios del transcriptor de una cita textual. Ejemplos. Esperaba Esteban, raya. Mi profesor en San Marcos lamentablemente no vino. Acá. Esperaban a Esteban. Lamentablemente no vino. Entonces, estamos enmarcando la explicación. Mi profesor en San Marcos. Ahora, ¿ya has encontrado a Jesús? Forrest Gump. ¿Ya has encontrado a Jesús? Acá hay un diálogo. No sabía que tenía que buscarlo.
Está la raya, adelante. Señor, raya. Bueno, dijo apoyándose en la puerta. Si no te molesta. Ahora, claro que no. Está la raya. La tomó de la mano y tiró de ella. Tú nunca molestas. D. Todos los estudiantes, afirmó el ministro, tendrán el acceso a Internet. Entonces, la raya prácticamente está encerrando a palabras explicativas, así como también lo hace el parens, así como lo hace la coma explicativa. También a veces se utiliza el corchete o los corchetes. A ver, acá hay un primer ejercicio. Les doy unos 5 minutos para que vayan leyendo y luego desarrollando. Porque dice, restituye los signos de puntuación omitidos en los siguientes enunciados. O sea que hay que puntuar o colocar los signos de puntuación en estos enunciados. A ver, les doy unos 5 minutos para que puedan ir dándose cuenta dónde deben ir los signos de puntuación y qué signos de puntuación le corresponden.
A ver, revisemos cómo hicieron el trabajo. ¿Cómo hicieron el trabajo? El ejercicio número 1. La puntuación es la siguiente. Carmela ha comprado un libro, coma, un cuaderno, coma, un lapicero, coma, etc. Pablo quiere ir al estadio este domingo, 2 puntos, no tiene suficiente dinero. 3. Rosaura, coma, francamente, coma, ¿a dónde quieres viajar en las vacaciones? Tiene que haber un signo de interrogación antes de a dónde y después de vacaciones. 4. Cuando se tiene diabetes, coma, abre signo de interrogación. ¿Qué alimentos no se debe comer, doctora? Cierre signo de interrogación. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad, coma, de Gabriel García Márquez. 6. El novio, los parientes, coma, los invitados, coma, etc. Punto y coma, esperaban ya la llegada de la novia. Esperaban ya la llegada de la novia. 7. A la cita llegaron Raúl Ruiz, coma, el rector, coma, Ana Lucía, coma, la tutora, coma, y Luis Alba, coma, el decano. 8. Por aquella época, coma, Alex, coma, que todavía era un niño, coma, tenía aptitudes para el fútbol. 9. Estas palabras son sinónimas, coma, es decir, coma, significan lo mismo, coma. Los antónimos, en cambio, coma, tienen significados opuestos. 10. En la maratón femenina de París del 2022, coma, participaron Valdivia, coma, Tejeda y Rojas. A ver, verifiquen, luego doy una pasada nuevamente. Nuevamente, ¿ya? A ver, verifiquen. Como ya verificaron, vamos a nuevamente desde la 1. Carmela ha comprado un libro, coma, un cuaderno, coma, un lapicero, coma, esa es coma enumerativa. Pablo quiere ir al estadio este domingo, 2 puntos, no tiene suficiente dinero. Rosaura, coma, francamente, coma, abran signo de interrogación. ¿A dónde quiere viajar en las vacaciones? 4. Cuando se tiene diabetes, coma, abren signo de interrogación. ¿Qué alimentos
No se debe comer, doctora. Cierre el signo. 5. El libro favorito de Aldo es 100 años de soledad, coma, de Gabriel García Márquez. Una explicativa. El novio, coma, los parientes, coma, los invitados, coma, etc. Es una coma enumerativa, coma, punto y coma, esperaban ya la llegada de la novia. 7. A la cita llegaron Saúl Ruiz, coma, el rector, es coma explicativa. Ana Luisa, coma, enumerativa ya. La tutora, coma, y Luis Alba, el decano. El decano ya es coma explicativa. Por aquella época, coma, Alex, coma, que todavía era un niño, coma, tenía aptitudes para el fútbol, que todavía era un niño, coma de inciso. Alex, por aquella época, Alex, vocativo. Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. Los antónimos, en cambio, tienen significados opuestos. Esas palabras son sinónimas, coma, es decir, coma, antes de la conjunción, es decir, explicativa. Significan lo mismo. Punto y coma. Los antónimos, en cambio, coma, tienen significados opuestos. Ahora, 10. En la Maratón Femenina de París 2022, coma, participaron Valdivia, Tejeda y Rojas, como enumerativa. Muy bien. El ejercicio 2. A ver, veamos el ejercicio 2. Le doy también unos 5 minutos para que coloquen los signos de puntuación. Luego hacemos la corrección.
El ejercicio 2 señale los enunciados que presentan uso correcto de la puntuación. Vamos a ver. Los enunciados que tienen uso correcto. Vamos a ver. Dice Antonio Machado, poeta español, dijo: a todo lo que le ignora se desprecia. Ahí, esa coma después de ignora debe salir. Todo lo que se ignora se desprecia. 2. La película Joker, Guasón, en Hispanoamérica muestra la manera en que Arthur Fleck se convierte en Joker, el villano de Ciudad Gótica. Acá, ¿cómo sería? Esos paréntesis. Acá, la película de Joker. Esa coma, después de Joker sale. Joker. El Joker Guasón en Hispanoamérica muestra la manera en que esa coma después de muestra de Hispanoamérica también sale. Arthur Fleck se convierte en Joker, hasta ahí coma, el villano de Ciudad Gótica. Tres. El Principito debe estar entre comas. Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, nació en Francia. Principito entre comillas. 4. En el zoológico de Huachipa hay muchos félidos, pumas, leones, tigres, cómese. Está bien. En el zoológico de Huachipa hay muchos félidos, pumas, leones, tigres, etc. 5. Tu hija Roxana reprobó inglés básico y no podrá acceder al básico 2. Eso está correcto. 6. Sofía Bulanovich, la gringa, ganó 3 campeonatos mundiales de surf. Acá en la gringa, no solamente gringa nomás debe estar.
entre comillas. Ahora 7. Profesor, son yeístas las personas que pronuncian igual. Haya, entre comillas, y haya, entre comillas. 8. Cuando hagas favores, no lo recuerdes. Cuando lo recibas, no lo olvides. Cuando hagas favores, coma, no lo recuerdes, ponte coma. Cuando lo recibas, coma, no lo olvides. 9. Saussure, esa coma sale. 1857-1913, está bien, el padre de esa coma sale, es considerado el padre de la lingüística moderna. Ahí salen las comas. La 10, Margarita, coma, mejor llevamos algo para cenar en la casa, ¿no te parece? Está correcta. Todas las correctas son las 5 y la 10. Ahora entramos al texto. El texto, ¿qué es el texto? Definición. Es una unidad comunicativa básica, puede ser oral o escrito. Es el componente verbal del discurso. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica. Es decir, trata sobre tema. Se estructura por reglas textuales que garantizan el significado. Expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. La propiedad del texto. Para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto, es necesario tener en cuenta 3 principios de constitución: propiedades: adecuación, cohesión, coherencia. Estas propiedades están presentes tanto en la producción como en la interpretación del mensaje. Esa es adecuación. Relaciona el contenido y la forma del texto con el texto, o sea, el emisor, destinatario del tema. El texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. En la cohesión, conecta diferentes partes del texto. Las ideas están conectadas formalmente mediante sustitución, referencia, elección, conectores. La coherencia refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Cada parte del texto se estructura por ideas vinculadas semánticamente. Mecanismos de cohesión. La cohesión textual es el resultado de la unidad de cada palabra, oración o párrafo que forma parte de un texto. Dicha reunión debe ser lógica para que haya una coherencia en el conjunto. Es decir, la inclusión de los distintos componentes en lugares específicos tiene que justificarse por el contexto y obedecer a lo que la narración demanda para que el mensaje pueda comprenderse. Todos los mecanismos de cohesión. Hablando de la cohesión es el resultado de la unión de cada palabra, oración y párrafo que forma parte del texto. Dicha unión debe ser lógica, que haya una coherencia. En conjunto, es decir, la inclusión de los distintos componentes en lugares específicos tiene que justificarse por el contexto y obedecer a lo que la narración demanda para que el mensaje pueda comprenderse. Tenemos cuáles son los mecanismos de cohesión.
la referencia que se puede dar a través de la anáfora o catáfora, la sustitución, la elipsis, los conectores discursivos. Tenemos ejemplos de cada uno. La referencia. En la referencia se usa el pronombre, también los adverbios. Por ejemplo, el profesor de literatura solicitó que, que no lo interrumpan durante la clase. Ahí, por ejemplo, el profesor de literatura y lo. Ahí es uso del pronombre. Referencia. Como referencia del nombre profesor de literatura. Ahora usando los adverbios. Pero ¿cómo se llama ese mecanismo? Ese mecanismo que reemplaza el pronombre. Se llama anáfora. Anáfora. Ahora uso de los adverbios. Estaré en la universidad a las 3 en punto. Allí te muestro mi proyecto. Dice allí, universidad y allí. Allí también es un adverbio que está haciendo referencia ¿a qué? A la universidad. Entonces, anáfora. Ejemplo, ubícate allí para la realización de la última foto, bajo la sombra de los árboles. Entonces, ahí también, al revés, allí para la realización de la última foto, bajo la sombra de los árboles. Acá es la catáfora. Catáfora. ¿Qué es la sustitución? Sustitución. Uso de sinónimos. Hay veas estatuas en el río. Son esculturas de signos zodiacales, mitología. Acá tenemos estatuas y esculturas, son sinónimos. Juan estaba hablando por celular, pero de pronto se cortó la señal del dispositivo. Acá también se está reemplazando. Entonces, se está sustituyendo. Esa es la sustitución. Ahora, uso del hiperónimo e hipónimo. El satélite más grande de Marte es Phobos. Y peronimia, satélite. El satélite más grande de Marte es Phobos, hiperonimia. Sabemos que el hiperónimo encierra a otros. Ahora, el corazón mantiene la sangre con movimiento. Este órgano controla la velocidad de los latidos. Acá, hiponimia. Hiponimia. El corazón es un hipónimo dentro de la palabra órgano. Y acá, satélite más grande que está encerrando a Phobos. A Phobos. La elipsis. Elipsis es la elisión de verbo, elisión de sujeto, elisión de verbo, pero tiene un Doberman, Carlos, coma, un Chihuahua. Ahí está el verbo tener, se está omitiendo, se está reemplazando la coma. Al sujeto, Alberto primero pasea al perro, luego, luego, Alberto, ya no repetimos, luego juega fútbol con sus amigos. Alberto primero pasea al perro, luego, luego juega.
Ejercicio 3. Determine el tipo de mecanismos de referencia que se ha empleado en cada alternativa. A ver, 2 minutos para que vean el ejercicio que dice. Determine el tipo de mecanismos de referencia que se ha empleado en cada alternativa. Acá tenemos en la luna, aparece de luz propia. Si la vemos iluminada y luna. Manuel vino esta vez en su automóvil. Miguel es acá la elíptica. El arte suele ser visto como una necesidad secundaria de la sociedad, pero esta perspectiva debería cambiar, ya que la pintura, arte y pintura, literatura han sido tales en el avance cultural de los pueblos. El empleo del tesista es incomparable con su investigación. Tendrá grandes resultados si mantiene constante ese afán. Empeño y afán. Bueno, Ricardo, aquí vas a sentir más cómodo. Este sillón permite que descanse su espalda. Se va a sentar más cómodo este sillón y sillón. El oro hace soberbio y la soberbia necios. Conectores son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel oracional y textual. Aportan significado al texto. Son llamados marcadores del discurso. ¿Cuáles son esos conectores? Los conjunciones. La conjunción puede ser coordinantes o subordinantes. Por ejemplo, Liz es titulada en odontología. Es decir, este es el conector, una conjunción. Es odontólogo. Entonces, continuamos. La aditiva. ¿Cuáles son? Además, aparte, asimismo, de hecho, encima y más por un lado. El verano pasado estuvimos en Chile de vacaciones. Asimismo, visitamos Brasil y Ecuador. Acá, tenemos acá, asimismo, es un aditivo. El adversativo, sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, está totalmente de acuerdo con el plan. Sin embargo, ahí está la locución, desea asegurarse. Ahora el concesivo, de todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo. Por ejemplo, por mucho que intenté disuadirlo, Luis ya había tomado otra decisión y no cambió de opinión.
por mucho que, ¿eso qué es? Posesivo. Consecutivo o ilativo. Entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia, el gato entró a su casa e hizo sus males en la cocina y en la sala. Por tanto, al llegar tuvo que limpiar y ordenar. Ahora los implicativos, a saber, es decir, esto es, o sea, Santiago aprendió a tocar el piano con videos tutoriales, o sea, es un autodidacta, reformulador, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. El delantero fue la clave del éxito. Dicho de otra manera, no hubieran ganado sin él. Digo, así por ejemplo, así tenemos, verbigracia. Por ejemplo, las especies vegetales son muy diferentes. Así, pueden ser grandes o pequeñas, perennes o anuales. Tenemos los rectificativos, vectores rectificativos. Más bien, mejor dicho, por mejor decir, no ha dormido nada esta noche. Mejor dicho, lleva sin dormir desde el martes. Claro, mejor dicho. Ese es rectificativo ahora. Recapitulativo. En conclusión, al fin, al cabo, en resumen, resumiendo en una palabra, puedes ir vestido como quiera. En definitiva, se trata de una reunión. A continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar, por ejemplo, antes que nada, deseo iniciar este discurso agradeciéndoles por su apoyo. Ahora, de apoyo argumentativo. En vista de ello, así las cosas, pues bien, sabían lo tangible que se pone César cuando usa su silla. Pues bien, hoy ha ido a quejarse al jefe. Ahora tenemos de digresión. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso, te felicito por tu ascenso. Por cierto, ha llamado tu hermano. Un ejercicio número 4. Veamos, dice, termina la clasificación de los conectores resaltados en cada alternativa. El video que vimos en clase fue así mismo, el conector fue muy instructivo. El arquero se le lesionó al pie izquierdo, aún así tuvo excelente desempeño. Vamos a ver, cuando se dice así mismo, es aditivo. El arquero se lesionó el pie izquierdo, aún así es concesivo, tuvo un excelente desempeño. Hoy no hace frío en esa ciudad, al contrario, la temperatura se ha elevado, eso es adversativo. Ahora ya estaba cansado de conducir, así pues se detuvo al costado de la carretera, así pues que es consecutivo. Me gustaría estudiar una carrera en ciencias de la comunicación.
Es ejemplificativo o ejemplificativo, sí. La casa no es nada pequeña, más bien diría que es grande para una sola persona, más bien que es rectificativo. G. En la, en la temprana, en la temprana pasada, el personal no se dio abasto con la demanda. Pues bien, en este verano, es pues bien, te apoyo. En este verano se ha duplicado la cantidad de empleados. Ahora, el arte del romanticismo incorpora el culto por los paisajes sombríos. En síntesis, rescata los climas y los tonos que se asocian con la melancolía. Así que es recapitulativo, en síntesis. Los tipos de texto. Expositivo. Intención. Explica, transmite información de manera activa para la comprensión de un tema. Ejemplos. Exposición de una clase, textos científicos, artículos de divulgación, explicación científica. Las alpacas, las alpacas son miembros de la familia de los camélidos sudamericanos, a la que también pertenecen las llamas, los guanacos y las vicuñas, que están estrechamente relacionados. Un ejemplo de expositivo. Ahora, el descriptivo. La intención es detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares, etc. Ejemplo, guía de viajes, relatos, descripciones científicas. Por ejemplo, el suri es el tipo de alpaca menos predominante. Tiene una fibra brillante, larga y sedosa. Su fibra es producida en una menor variedad de tonos naturales, blanco, beige y marrones claros. La constructura del suri tiene una apariencia distintiva debido a su pelo largo y rizado. Es el ejemplo del descriptivo. La intención es defiende una postura frente a un tema polémico. Fragmentativo. Ejemplos. Propaganda electoral, debate, artículo de opinión, etc. Crítica. Ejemplo. El servicio bancario es ineludible. No podemos prescindir del banco para cobrar nuestro sueldo, realizar los pagos actuales y tener nuestros ahorros o deudas en forma de préstamos. No remuneran en absoluto nuestros ahorros, pero sí cobran intereses cuando prestan esos ahorros a otros clientes. Un ejemplo de argumentativo. Ahora narrativo. La intención cuál es? Relata los hechos que les suceden a los personajes durante un tiempo generalmente pasado. Ejemplos. Novelas, fábulas, noticias. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Sus padres fueron don Juan Vicente Bolívar y Ponte y doña Concepción Palacios Blanco. Nacido en una familia de clase alta, fue enviado a estudiar a España a temprana edad. Allí se casa con María Teresa Toro, pero cuando retornan a Venezuela, ella muere. Afectó tremendamente a Bolívar.
intención, reproduce las intenciones de los interlocutores. Ejemplo, conversación, entrevista, pieza teatral. Buen día, señor. Día. Le hago una consulta. Este ómnibus llega hasta el centro de la ciudad. Sí, serán unos 20 minutos de viaje. Desde acá, de hecho, es el final del recorrido, del dialogado. Ahora, el instructivo. Atención. Brinda indicaciones para realizar una actividad. Ejemplo, recetas, tutorías, manuales, etc. Reglas generales de circulación. Artículo 14. De la circulación vehicular. En todas las vías los vehículos circularán dentro de un carril salvo cuando realicen maniobras para adelantar o cambiar dirección. En vías de 4 carriles o más con tránsito en doble sentido, ningún vehículo podrá realizar los carriles que se destinan a la circulación en sentido contrario. 3. Se prohíbe circular sobre marcas delimitativas de carriles, ejes, separadores o islas canalizadoras. Es el instructivo. El ejemplo 5. Identifique el tipo de texto en cada enunciado. El tipo de texto. En la A. Se denomina diabetes mellitus o diabetes sacarina a una enfermedad crónica provocada por trastornos de distinto origen y tiene como base el déficit de la provocada por trastornos de distinto origen y tiene como base el déficit de la secreción pancreática de insulina o un defecto de la acción de esta hormona sobre los tejidos orgánicos. ¿Qué texto es? Ese es positivo. Bien. El oeste de Texas divide la frontera entre México y Nuevo México. Es muy bello, pero áspero, lleno de cactus. En esta región se encuentran las Davis Mountains. Todos los terrenos están llenos de piedras, calizas, árboles torcidos de mezquite y espinosos nopales. Pequeños pueblos y ranchos se encuentran a lo largo de las... ¿Qué clase de texto es? La B. Texto descriptivo. C. Para preparar un pastel, ciruela hay que verter harina, leche, huevos, sal, azúcar en un recipiente y batirlos. Luego hay que dejarlos enfriar en el refrigerador por 2 horas. Por otro lado, untar con manteca a la fuente para el horno. Coloque las ciruelas y pruebas con la masa hecha anteriormente. Añadir el azúcar y colocarlo en el horno de 5 minutos. Esta que es la C. La C es instructivo. La de el juicio del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado de haber recibido más de 30 millones en coimas de Odebrecht, inició en octubre de 2023. Un año después, el caso subió a su recta final con la próxima declaración del acusado, los alegatos finales, pasos previos a que el Poder Judicial emita su sentencia. Eso es narrativa. Vamos a ver las preguntas.
A ver, para que compruebe su desarrollo de su ejercicio. La coma es el signo de puntuación más empleado en la escritura, pues cumple distintas funciones gramaticales en el enunciado. En ese sentido, representa la coma en los enunciados propuestos. Acá. En 1 es como explicativa, 2 verbática, 3 conjuntiva, 4 vocativa y 5 de adverbio. Entonces la alternativa es la B. B. 2. Cuando según la ortografía de la lengua española, los signos de puntuación no deben implementar la estructura oracional, esto es, no puede haber signo alguno entre sujeto y verbo, o entre verbo y sus complementos necesarios, salvo excepciones. En consecuencia, ¿qué enunciados cumplen este precepto? El enunciado que cumple es la A. En el enunciado 2, es incorrecto escribir coma entre sujeto y predicado, porque no te mata, te hace más fuerte. 3. No se debe colocar 2 puntos entre el verbo transitivo y su objeto directo. La desinencia verbal indica persona, tiempo, modo, aspecto. La respuesta de la 2 es la A. 2 y 3. 3. Se escribe punto y coma para separar oraciones justapuestas, sintácticamente independientes, entre las que existe una estrecha relación semántica. Es decir, las oraciones tratan acerca de lo mismo, considerando ello, señale el enunciado en que se debe colocar este signo ortográfico. Cada respuesta es la D. D. En el enunciado D se debe emplear el punto y coma, dado que las proposiciones juxtapuestas presentan el mismo verbo predicativo, enderezar. La puntuación adecuada es la siguiente: a las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación. 4. De acuerdo con la ortografía, los signos de puntuación constituyen un recurso fundamental para hacer visibles los mensajes escritos. En ese sentido, aplique adecuadamente dichos signos en los siguientes enunciados. Correctamente. El amor, la pasión y el dolor se semejan en una canción emblemática. 2 puntos. Cuando llora mi guitarra, de Augusto Polo Campos. B. Soborno, malversación, nepotismo y tráfico de influencias. Estos son los hechos de corrupción que aquejan al país. Lo correcto es soborno, malversación, nepotismo y tráfico de influencias. 2 puntos. Ahí está. En la C. La maratón femenina de París 2024, Thalía Valdivia ocupó el puesto 18, punto y coma. Gladys Tejeda, el puesto 56, y Luz Mary Rojo, el puesto 62. La D, la grafía México, entre comillas, preferible a México, entre paréntesis, mantiene el uso antiguo de la X con valor de J. E. Quien educa a un hombre educa a un individuo, pero quien educa a una mujer educa a un pueblo. Muy bien. Ahora, 5. Los 2 puntos cumplen la función de relacionar oposiciones juxtapuestas en el sentido de causa-efecto. Esto es la segunda proposición en consecuencia del resultado
lo expresado en la primera proposición. Considerando ello, ¿en qué enunciado se debe emplear los dos puntos para establecer tal significado? Está en la C. C. Fue considerado por corrupción, no puede postular a cargos públicos. Ah, fue condenado por corrupción y no puede postular a cargos públicos. Se debe emplear dos puntos para expresar la relación de causa-efecto. Este signo puede ser reemplazado por la locución conjuntiva por lo tanto. La 6. El inciso implicativo se escribe entre comas, dado que añade alguna información adicional sobre un antecedente nominal. El inciso puede ser una palabra, frase u oración. Considerando ello, señale los enunciados en los que se debe aplicar esta clase de cosas. La 6 es la respuesta está en la C. C dice, mi 3. La frase explicativa de Natalia Lafourcade, donde se originaron los Juegos Olímpicos, deben escribirse entre comas, dado que modifican respectivamente a diferentes únicos hasta la raíz inglesa. 7. Anáfora. Hace referencia a una idea mencionada con anterioridad en el mismo enunciado. Se utilizan adverbios y pronombres que evitan la repetición de palabras ya dichas anteriormente, tomando en cuenta ello, identifica la alternativa que presenta Anáfora. Acá la alternativa es la C. C. Alex nunca se olvida de la llanta de repuesto, siempre la lleva en la cajuela. Entonces, se observa la anáfora expresando en el pronombre la, el cual marca referencia con el sustantivo antecedente llanta. 8. Uno de los mecanismos de cohesión textual es la sustitución, la cual observa en el reemplazo de términos lingüísticos como palabras o sintagmas en estructuras paralelas de acuerdo con lo señalado. ¿Qué tipos de mecanismos se evidencian en el siguiente texto? Claro que se evidencia el texto es en la B, la hiponimia y la hiperonimia. La 9. La cohesión es la propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen mantengan una correcta relación sintáctica y semántica. Considerando lo expuesto, marca la alternativa que correlaciona adecuadamente las columnas de los enunciados y sus recursos. Acá la alternativa 9, la respuesta es la E. E significa 2 con A, 2 con C y 3 con B. La 10. Los conectores lógicos discursivos establecen una relación lógica entre pares de oraciones. Acá que dice, dicho esto, señale a los conectores discursivos que brindan cohesión y coherencia al siguiente texto. Acá la alternativa de la A. Por el contrario, ahora sí. 11. Considerando que el texto debe poseer coherencia y cohesión, elija la opción que presenta la correspondencia adecuada según el tipo de conector que completa cada enunciado. La alternativa acá es la C. C. 1 con C, 2 con D, 3 con A y 4 con B. Y la 12. Los textos se clasifican en narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos, expositivos y conversacionales. Según lo señalado, indique a qué clase corresponde el siguiente texto. Acá el siguiente texto corresponde a qué? A la D. ¿Qué es la D? La D es expositivo.